Jueguen bien, sin pelear. Jugar juntos es genial. Jueguen bien, sí, sin pelear. Con alegría y con amor. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pediatra en Casa. En esta oportunidad hablaremos de un tema que es súper importante para los más pequeños y es ese juego del tiempo libre, del movimiento, porque a veces pensamos que tal vez esto es algo como muy normal y muy natural, pero no sabemos cuál es esa relevancia que debería tener para ellos y por qué justamente esto les permite tener mayor salud mental, fomentar la imaginación y sobre todo evitar el sedentarismo para que no tengan enfermedades más adelante. Así que para este episodio me acompaña la psicóloga Andrea Barco y el pediatra Andrés Morillo, a quienes les damos la bienvenida. Un tema supremamente importante para que lo conozcamos todas las personas, tanto los padres como los que no son padres, porque de todas maneras todos estamos rodeados de los niños y a veces no sabemos qué hacer cuando los niños están aburridos, que no saben en qué entretenerse y lo primero que hacemos es ponerle el celular para que se entretengan, ¿no? Y realmente eso no es lo ideal, tampoco es prohibirlo, no necesariamente significa saturarlos de diferentes tareas. ¿Listo? Entonces, hola Andrea, ¿cómo estás? Hola para todos. Quisiera que iniciemos con 3 palabras, que es el juego, el movimiento y el tiempo libre. Quiero que todos veamos estas palabras como un sinónimo. Los niños, por su naturaleza, son juguetones, digámoslo así. Los adultos siempre el juego lo vemos como diversión. En cambio, los niños es su naturaleza. La importancia de que los niños jueguen. Hay un desarrollo físico, como es la motricidad fina, la motricidad gruesa. Cuando hablamos de motricidad fina es cuando ellos pintan, colorean, hacen dibujos, siempre y cuando con su imaginación. La motricidad gruesa es cuando saltan, cuando juegan, cuando corren en un espacio libre de naturaleza donde ellos puedan desarrollar mejor sus habilidades. También hablamos de un desarrollo emocional. Cuando hablamos de un desarrollo emocional es muy importante porque ellos aprenden cuando interactúan con otros. Entonces les voy a dar un breve ejemplo, que un juego que los niños empiezan a determinar sus roles, que de su jugador favorito. Entonces hay una discusión ahí. Una discusión entre ellos de cuál jugador es el uno, cuál es el jugador el otro. Entonces ellos aprenden a llegar a acuerdos, a resolver conflictos. Esa es la gran importancia. Entonces emocionalmente la dopamina sale al jugar. Ellos aprenden a compartir, a ser empáticos con los demás. Sí existen como algunos juegos o pautas que los padres y cuidadores deben saber sobre las edades de los niños respecto al juego. Es decir, ellos van desarrollándose, pero a medida que van creciendo, los juegos o las prácticas que ellos tienen van cambiando. ¿Esto de qué depende o a qué obedece? ¿Hay algún tipo de juego más específico para cierta edad de cada niño? Respecto al uso del tiempo libre y el juego en los niños, enfocándonos un poco más en la edad de cada uno. Entonces vemos que en los niños que son más chiquitos, los menores de 2 años, el juego de ellos es más de tipo sensorial, de conocer el mundo en el que están. Sí, entonces todo lo quieren tocar, lo quieren coger, todo se lo llevan a la boca. Todo es con la intención de conocer la textura de las cosas, el sabor, el olor, todo es a partir de ese juego con los sentidos. Y obviamente porque es que ellos realmente no conocen nada de este mundo, con mayor razón debemos evitar el uso de pantallas en esto y enfocarnos más en buscar todos los estímulos posibles para que ellos empiecen a conocer el mundo. Ya con respecto a los niños que son más grandecitos, mayores de 2 años, en ellos vamos a ver que se puede trabajar un poco más con el juego de roles, juego simbólico, y también podemos empezar a incentivar la actividad física en estos niños. Porque con ellos se puede jugar corriendo, ¿cierto? Podemos incentivarle la práctica de diferentes deportes o al menos el inicio de estos, ¿no? Y ver
qué tanto le gusta, sin llevarlos al extremo de ocupar todo su espacio en este tipo de actividades. Y con respecto al juego de roles, nos referimos sobre todo a que el niño quiere ser cantante, bombero, médico, profesor, ¿sí? Y esto también refuerza en la imaginación de ellos y su desarrollo en la plasticidad neuronal para de esta manera tener un crecimiento y un desarrollo también muy saludable. Ya hablando de los niños que son mayores de 6, 7 años, ¿sí? Los preadolescentes, el juego cambia un poquito más. Sí, y es más con la intención de que ellos empiecen a desarrollar diferentes hobbies. La práctica de deportes es algo que a ellos les guste, no algo que nosotros se lo impongamos. Sí, es algo que ellos disfrutan hacer por su propia cuenta. En nuestro tiempo actual, el uso de las redes sociales es algo que empieza a entrar en la vida de ellos y por ende también debemos estar muy pendientes y controlarles esta actividad que como tal también podría entrar a ser un hobby, pero sí debemos tener en cuenta los peligros que esto implica, porque pues es algo que también están empezando a conocer y dentro de su inocencia también corren muchos riesgos al interactuar con personas que probablemente les puedan hacer daño o el consumo de contenido no apropiado para la edad de ellos. También la importancia del juego y el tiempo libre es que ellos aprenden habilidades sociales, a interactuar con los pares, a jugar juegos de roles, empiezan a ser empáticos, a tener juegos como del doctor, de bombero, de todo eso. Entonces hace que ellos las habilidades sociales se les desarrollen mejor y por ende el lenguaje. Es muy importante el juego porque cognitivamente, emocionalmente, socialmente y físicamente ellos se van a desarrollar mejor. Lo que no debemos hacer es ponerles mucho tiempo pantallas. Lo más recomendable es que de 0 a 2 años, 0 pantallas. Es una edad donde ellos necesitan lo humano, interactuar con otros, reconocerse, reconocer a su papá, a su mamá, jugar con ellos es muy importante, el compartir. También es muy importante no darles juguetes sobreestimulados. Cuando nosotros damos juguetes sobreestimulados, por ejemplo, un carrito que se mueva solo, un avión que vuele, o un muñequito que diga mamá, papá, dejamos de hacer que ellos sean imaginativos, creativos. Es bonito mirar como un niño al tener un carrito ellos hagan sus sonidos, lo hagan ellos mismos correr o bueno, manejarlo ellos mismos. El avión igual, ellos que son imaginativos, creativos, cogen su avioncito, corren, andan haciéndolo volar, igual que el muñequito. Entonces cuando un niño tiene un muñequito lo hace llorar por él mismo, lo cambia. Entonces evitemos darles esos juguetes sobreestimulados que hacen que todo lo haga el muñeco y ellos dejan de imaginar y de crear. Es tan bonito cuando compartimos. Si hay amigos, todo es divertido. Muchas canciones y risas compartir. Jugando sin peleas nos podemos divertir. Muy importante la información que tú nos das porque sí es muy necesario conocer que los niños se distraen muy fácil con cualquier tipo de instrumento u objeto y que para ellos va a ser un juego y como habíamos dicho en algún momento también, jugar también se relaciona con aprender. Ellos constantemente están aprendiendo y desarrollando diferentes actitudes y aptitudes motoras, sociales, como tú lo acabas de decir, Andrea. Y esa es la forma más adecuada de crecimiento sano para ellos. Y lo otro es eso de sobreestimular a los niños. Lo ideal es que no les demos tantos juguetes, ¿no? O sea, los niños se distraen con un juguete, incluso con cubitos, y con eso hacen muchas cosas ellos porque desarrollan la imaginación. Una de las cosas es que los niños jueguen solitos porque eso también hace parte de su fortalecimiento en su personalidad y autonomía, pero también el hecho de que como padres los acompañemos y juguemos también con ellos para fortalecer esa parte social, que es súper importante. Bueno, y justamente que tocaste este tema de toda la parte actual que llevamos, ya el común denominador es tener una mascota y un niño. Entonces, digamos que ya no tienen los niños y las niñas ese compañerito de juegos que antes eran pues un montón de primos o los mismos hermanos. Y es entonces cómo fomentar ese juego individual, porque aunque los niños sean muy imaginativos y muy creativos, también tienden a aburrirse fácilmente. Y cómo nosotros podemos fomentar ese espacio, ese uso de tiempo libre,
justamente para evitar este tema de las pantallas, de las redes sociales y demás? La parte social, sí, el hecho de tener un compañero con el que jugar realmente significativo para su desarrollo, sobre todo en la parte social, ¿no? Buscar la posibilidad de que tengan interacción con otros niños es clave para su desarrollo y su neurodesarrollo en particular, que obviamente pues sí, teniendo en cuenta la actualidad, no hay hermanos, casi no hay primos, sí, porque la tasa de natalidad se ha bajado significativamente, pero afortunadamente hay vecinos, hay colegios, jardines, escuelas donde también hay otros niños y por eso esta parte es supremamente importante para que ellos puedan desarrollar sus aptitudes sociales. Ya lo que respecta al juego, cuando ellos están solos o pues no tienen otro niño con quien jugar, pues nosotros hacemos parte de ese rol también como padres para jugar con ellos, ¿no? Esto pues obviamente no excluye el hecho de que sí es importante que los niños jueguen con otros niños, pero mientras no los hay, pues el padre y la madre pueden entrar a ser parte de ese juego que ellos van a organizar y entramos al juego, al rol que ellos empiezan a manejar en el juego. Esto con la intención de fortalecer su imaginación y tengamos en cuenta que no es necesario llenar a los niños de juguetes ni que busquen la distracción con cualquier cosa, ¿sí? O sea, realmente ellos con objetos simples pueden desarrollar juegos con los cuales pueden entretenerse un muy buen rato y esto hace parte obviamente del aburrimiento. El aburrimiento es súper necesario para que ellos puedan desarrollar esa imaginación. Sí, ya en los niños que son preadolescentes, alrededor de los 10, 12 años o 7, incluso desde los 7 a 12 años, que hablamos de que en esta edad podemos integrar la actividad física en ellos como parte de sus hobbies para que esto con la intención sobre todo de que no haya ese sedentarismo que ha sido clave para el desarrollo de la obesidad infantil, ¿no? Y esto está promovido principalmente por el uso de computadores, los videojuegos. Hay muchos estímulos sensoriales actualmente que hacen que el movimiento activo de forma física se haya visto limitada y por eso también nos dice pues por ejemplo la Organización Mundial de la Salud que en más de los 80% de los niños y los adolescentes no están desarrollando la actividad física de forma adecuada y esto está promoviendo también el aumento de enfermedades metabólicas. Por eso estimular a los niños para que desarrollen actividades físicas al aire libre, sobre todo que salgan a la calle, jueguen en el parque, jueguen con los vecinos. Esto hay que promoverlo, obviamente con un acompañamiento, sí, o sea, tampoco es que los vamos a dejar solos a los niños corriendo riesgos porque en todo lado se corre riesgos, pero sí es importante que estimulemos esta parte de la actividad física, de practicar deportes. Bueno, también es muy importante que, como tú acabas de decir, jugar con ellos. Entonces, no es la cantidad de tiempo, porque yo entiendo que hoy en día las familias laboralmente están muy ocupadas, sino que es dedicarles un tiempo de calidad. Así sea 15 o 20 minutos que yo deje un celular aparte y juegue con el niño. A medida que yo juego con él, le voy entregando nuevas palabras a mi niño. Entonces su intelecto será mejor, su lenguaje será mejor. Entonces es muy importante que la cantidad no sea mucho, pero que sea un tiempo de calidad para nuestros hijos. Habla bonito, respeta a tus amigos. Todo es más lindo si estamos unidos. Cuida a tu amigo y él lo hará por ti. Jugando sin peleas nos podemos divertir. Y como habíamos dicho con respecto al uso de las pantallas en un programa previo, de que el problema de las pantallas es que, bueno, en el momento el niño está tranquilo, se distrae con mucha facilidad y de pronto emocionalmente él está concentrado, ¿cierto? En lo que está viendo en la pantalla. Sin embargo, no nos damos cuenta en ese momento de pronto el mal que estaríamos haciendo si lo extendemos el tiempo a esa exposición. Y sobre todo, como tú lo acabas de decir, dependiendo mucho de la edad, porque ojalá
en menores de 2 o incluso en menores de 5 años no utilicen las pantallas. Sí es importante, como dijimos, ese límite con el uso de las pantallas. Sí, voy a detallar algunos daños o alteraciones cognitivas que están asociados al uso de pantallas. Una es la alteración del sistema de recompensa, o sea, de la dopamina. Entonces, las luces, los sonidos, los cambios rápidos de imagen hace que la recompensa sea inmediata. Entonces, ¿cuál es la consecuencia en el cerebro? Que este se va a acostumbrar a niveles muy altos de dopamina con poco esfuerzo. Y eso le reduce a los niños la tolerancia a la frustración y hace que las actividades de la vida real, como es leer, estudiar, esperar, resulten muy aburridos para ellos. También el déficit de atención sostenida. Se debilita la capacidad de mantener el foco en una sola tarea por tiempo prolongado. Esto afecta directamente el aprendizaje académico. El problema que se está mirando ahora es el retraso en el lenguaje, en el desarrollo del lenguaje. Entonces, como el celular es una vía de comunicación unidireccional, este niño recibe información, pero no necesita procesar esta información, no sabe tener una respuesta clara ni interpreta las señales sociales complejas, lo que nos deriva en una pobreza de vocabulario. Por eso la importancia de jugar con ellas, porque cada vez nosotros como padres, como sociedad, les damos más palabras a nuestros niños, lo cual tienen un lenguaje mucho más claro. La flexibilidad cognitiva y la creatividad, ¿no? Entonces la creatividad es lo que más se nos atrofia. A nuestros niños debemos dejarlos aburrir. O sea, el hecho de que ellos estén aburridos, tengan ese tiempo de ocio, no es malo, porque ahí ellos empiezan a crear, empiezan a dibujar. Si de pronto tenemos niños que están acostumbrados a las pantallas, gradualmente debemos empezar a quitar estas pantallas. Entonces, a la hora del almuerzo nada, como una regla de la comunidad de la familia, entre más lejos esté el celular cuando ellos estén jugando es mejor. Entonces evitemos darle esta dopamina, que es una dopamina falsa en nuestros niños. Bueno, y justamente hablando de este compartir de los niños y de la importancia que tiene el hecho de tener un compañero de juego, ¿cómo se le puede ayudar a estos niños que son tan tímidos o que muchas veces son, pues que no socializan tanto justamente en este proceso y de poder lograr jugar con otros niños? Los niños normalmente no nacen siendo retraídos ni que su capacidad social no sea tan buena, no necesariamente. Eso es algo que se fue desarrollando a medida que fueron creciendo y que va muy asociado a la ansiedad, a la falta de estímulo y también a los miedos que se generaron durante su crecimiento. Entonces ya eso depende mucho y por ende también sí es fundamental que los padres podamos estimularlo desde temprana edad a la interacción con los otros niños, ¿no? Y otra cosa es que hay ciertas condiciones en las cuales debemos estar pendientes de algunas banderas rojas para detectar o empezar a establecer si realmente es algo que su comportamiento no sea normal. Por ejemplo, en los niños que tienen rasgos autistas, que vemos que no les gusta la interacción social, que prefieren estar solos, que tienen comportamientos que no son los usuales en los niños, que vemos en otros niños que no lo hacen y en nuestro niño vemos que lo hace, si prefiere el aislamiento, que le molesta los ruidos, este tipo de cosas, o que incluso cuando nosotros les hablamos no hacen caso, es como si no hubieran escuchado a nadie cuando le estamos hablando. Pues este tipo de cosas hay que consultarlas de forma inmediata porque sí es importante abordar estos pacientes que tienen este tipo de comportamientos para realizar la atención adecuada y el abordaje adecuado con estos niños. Y de pronto en estos casos sí es importante saber que hay un comportamiento diferente con estos niños y que los estímulos se hacen de una forma distinta. ¿Existen algo como que alerte a esos padres o cuidadores justamente para saber si está sucediendo algo? Y aquí también te pregunto con quién acudir, es decir, ¿cuál debería ser el primer filtro? ¿El pediatra o un terapeuta o cómo es esta ruta de atención para los más pequeñitos? Como algo principal en la parte social de ellos, ¿sí? O sea, básicamente son niños que no les gusta jugar con otras personas y eso no significa que a todos los niños que no les guste jugar con otras personas sean autistas, ¿sí? O sea, hay ciertos comportamientos que también pueden tener ciertos rasgos sin que sean autistas, o sea, no tampoco los podemos calificar de esta manera a todos los niños, pero son ciertas banderas rojas en las cuales sí es importante que lo consultemos y
como primer eslabón al momento de consultar está el pediatra, está el psicólogo, que buscaríamos dentro de lo que es el espectro autista si cumplen ciertas características asociadas pues al autismo, y se abordaría de forma tal para eso. Hay que tener en cuenta que no todos los niños menores de 5 años que tengan comportamientos que nos llamen la atención significa que tengan autismo, ¿no? También hay que tener en cuenta que el autismo se empieza a diagnosticar después de los 5 años, así que no nos podemos acelerar. Y la otra es que si lo vemos con mucho tiempo libre, no lo veamos como mal, como nos dice Andrea, sino por el contrario, permitirle que desarrolle esa creatividad, porque no está bien tampoco saturarlos con actividades, por ejemplo, que los metemos a cursos de natación, de fútbol, de música, y entonces el tiempo de ellos está completamente copado si no hay momento para el descanso, para desarrollar eso que acabo de decir Andrea. Y pues también, o sea, no está mal desarrollar esas otras aptitudes, pero no lo saturemos a los niños, porque ellos también necesitan descansar, también necesitan recuperar esa energía que gastan durante el transcurso del día. Sí, es que los tenemos a nuestros niños en la mayoría de veces en la mañana en el colegio, en la escuela, su zona de educación. Y en la tarde siempre les ponemos una actividad extracurricular. Eso está muy bien. Esta actividad es necesaria, pero dejémosles un espacio para que ellos puedan estar en su casa o en el aire libre y desarrollen el juego. El juego es fundamental. Algunos autores nos dicen que los primeros años de vida son fundamentales para ser lo que queremos ser o para ser unas personas que cognitivamente se sepan expresar, sepan decir lo que sienten emocionalmente, habilidades sociales de comunicación, de decir cómo ellos se sienten. Entonces es fundamental esto. Finalmente, ¿cuánto es necesario o requerido o cuánto ya es excesivo ese tiempo libre y ese juego en los niños? Como para no caer en que en cada espacio tengan que estar jugando y demás, sino pues bueno, todo exceso digamos que es malo. ¿Hasta qué punto está bien que los niños jueguen, que se diviertan, que se distraigan, y justamente también como para tener esas responsabilidades digamos bien definidas en ellos, que también es el colegio, estudiar y demás? No hay un tiempo límite en los niños en los que obviamente no los llevamos al jardín, no tienen que cumplir estas tareas, ¿no? Pero sí, por ejemplo, establecer ciertos límites. Por ejemplo, hay que respetar la hora de la comida, que no podemos estar jugando y comiendo al mismo tiempo, teniendo en cuenta también los riesgos de atragantamiento y este tipo de riesgos que pueden correr los niños. Lo mismo ya en los más grandecitos, que ellos ya deben cumplir ciertas tareas, pues establecer esas normas de que se deben cumplir primero con las tareas del colegio, que realizar las obligaciones en la casa primero antes de usar su tiempo libre. Cuando nos referimos a tiempo libre es el momento en el que no tienen nada más que hacer y que ya cumplieron con las tareas que deben realizar. Entonces ahí entra nuestro rol como padres para establecer esos horarios que ellos deben cumplir y que ellos pueden hacer lo que ellos quieran en cuanto a juego, en cuanto a hobbies, cuando tengan su tiempo libre como tal. Bueno, Andrés y Andrea, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de Pediatra en Casa, justamente para hablar de eso tan importante que es el juego, el tiempo libre en los niños, y que podamos propiciarles también esos espacios y ese movimiento que ellos necesitan para evitar sedentarismo y para que también su imaginación siempre esté a flote. Nos encontramos en un nuevo episodio de Pediatra en Casa. Jugar.